Vilma Reverón, una amiga de muchos años, a quien quiero mucho. Ella tiene pues algo que decir sobre el libro y sobre Juan Antonio, y pues los dejo con ella. Esta es la presentación más corta. Venga tu sillita. No, yo no me voy a sentar ahí. No, me duele la espalda. Bueno, pues bravo por Wilma. Pues muy buenas tardes a todas y todos y todas. Y gracias por estar aquí, sábado por la tarde. Día, yo sé que es muy ajetreado para ella. Yo creo que un poquito No. más. Bueno, yo hablaré duro. Habla Ok. como si estuvieras en corte. Tú no quieres eso. Porque ya esa es otra Wilma. Está bien, está bien. Eso lo dice mi hermana y amiga Zaida Castro Moss, que yo tuve que inventar a su hermano casi, me dice, es que cuando tú te paras en el tribunal te transformas. Y yo, eso es parte de los dotes de actuación que tengo. Que me equivoqué de carrera, me debía haber metido actriz. Bueno, pero relajo aparte, para mí es un placer estar aquí por segunda vez hablando sobre esta obra tan importante de la lucha por la independencia de Puerto Rico, como es esta reflexión profunda de Juan Antonio Correger, poeta de la patria, luchador incansable por la independencia y el socialismo, que tiene unas aportaciones que aún al día de hoy, discrepemos o no de él, todavía hay que reconocer la certeza de sus análisis y sus palabras en aquel contexto de 1949, que eso es lo primero que tenemos que estar conscientes cuando leemos este libro. Estamos leyendo un libro que se publicó en 1949 por primera vez, y ya esta es la tercera edición, ¿no? La novena edición. Es la novena edición. Y sus palabras han quedado grabadas para la eternidad, podríamos decir. Y yo quiero comenzar. Vamos a esperar a ver. Los telefonitos en vibrador. Yo quiero comenzar por presentarle algunas de los postulados que hace Juan Antonio en este libro, para después entonces hablarle sobre el contexto histórico internacional en el cual él escribió este libro, para poder entonces entender el porqué de sus palabras en ese momento. Obviamente, una de las primeras cosas que tengo que plantearle, todos estamos claros que Juan Antonio es un oponente acérrimo de la participación del movimiento independentista en las elecciones coloniales, ¿verdad? De ahí tenemos que partir todo el análisis que él hace. Juan Antonio dice: el camino electoral es el camino al colaboracionismo siempre. Él es muy tajante en todas sus afirmaciones, no titubea en decir lo que piensa, y va más allá, y hay unos planteamientos de él que, si los traemos al presente que estamos viviendo, sobre todo con el tema de las alianzas electorales, fíjense qué curioso que Juan Antonio en el 49, cuando se estaba dando una alianza en ese momento electoral, estamos hablando de 1923, cuando hubo un desprendimiento del Partido Unionista, se constituyó el Partido Nacionalista de Puerto Rico, y entonces se estaban dando las alianzas entre republicanos y otros sectores de la política puertorriqueña en
en aquel momento. Y dice Juan Antonio sobre esa alianza. La alianza puertorriqueña fue recibida por el imperialismo como el anuncio de la liquidación del movimiento de independencia, de un lado, y por el otro, como la liquidación posible del posible peligro de que el anexionismo que alentara a principios de la intervención planteárale en serio la necesidad de una represión de llancofilia criolla. La alianza fue la defensa del status quo como el presente. El Partido Popular Democrático es su apoteosis. Si nosotros lo vinculamos a lo que estamos viviendo hoy, ¿cuáles son algunos de los planteamientos que se hacen en contra, por ejemplo, de la alianza que se está proponiendo entre el Movimiento Victoria Ciudadana y el Partido Independentista Puertorriqueño? Pues una de las cosas que se dice que va a desaparecer la bandera de la lucha por la independencia que el PIB siempre ha llevado como portaestandarte principal, ¿verdad? Y es una de las cosas que percibe en ese momento Juan Antonio, que fue lo que sucedió al unirse el Partido Unionista, que llevaba la bandera independentista, con partidos que no eran independentistas. Esa es una de estos son, yo le voy a tirar pensamientos que para después tener un intercambio entre todos y poder analizarlo con más cuidado. Y entonces otra de las críticas que él hace es lo que él llama el independentismo retórico, de palabras, pero que no es un independentismo que lleva la lucha a la independencia a la acción, como sería a la lucha armada, como lo hizo el Partido Nacionalista en su momento. Y entonces él dice que no es ni un pueblo ni pueblo unido con palabras. La saliva no une pueblos para la gran batalla, para una batalla tan grande como la de nuestra independencia. Los pueblos causan en la acción la independencia. Que es otra crítica que se ha hecho históricamente al movimiento independentista, de que padecemos de mucha retórica intelectual y de poca acción real en el pueblo. Dice Juan Antonio además, buscar la página 96, donde él hace unas reflexiones sobre el programa del Partido Popular Democrático. Ustedes recuerdan que el Partido Popular Democrático, una de las fuerzas que obtuvo en aquel momento, estábamos en una economía rural agrícola cuando se funda el Partido Popular Democrático. Por lo tanto, el apoyo del campesinado era importantísimo para el triunfo del Partido Popular Democrático. Entonces el Partido Popular Democrático tiene entre su programa una reforma agraria. Y dice Juan Antonio: el engaño del programa agrario colonial del Partido Popular Democrático de Muñoz Marín sirve al gobierno de Estados Unidos para echar un poco de tierra en los ojos del pueblo puertorriqueño, para que no vea cómo, mientras se habla de la repartición de tierra a los campesinos, el gobierno expropia las mejores tierras del país para el uso de sus fuerzas armadas. Ejemplo: Vieques, Culebra, Ceiba, Fajardo, Gurabo, Campucana, Sabana Seca, Tortuguero, Punta Borinque, Lucifil, miles y miles de cuerdas de magnífico terreno cultivable que han pasado a propiedad de las Fuerzas Armadas yanquis desde que el Partido Populero ganó las elecciones en 1940. Esa es una verdad como un templo. Eso fue así. Toda esa
campaña de reforma agraria en realidad fue una engañifa para mientras le hacían creer al campesino humilde que estaban favoreciéndole sus intereses como agricultores, en realidad lo que hacían era despojándonos de las mejores tierras agrícolas, y no solamente agrícolas, sino de las mejores tierras, los mejores áreas para el desarrollo del turismo, como son nuestras hermosas islas de Vieques y Culebra. Y siempre, una de las cosas que a mí me encanta de Juan Antonio, que es que no, él será político, esto será un ensayo político, pero la poesía siempre aflora. Eso de que la reforma agraria fue echarle la tierra en los ojos para que no pudieran ver. Qué lindo, ¿verdad? Cómo describir una realidad tan terrible. Él también tiene él es muy crítico de todo el movimiento independentista en general, y él mismo hace unas reflexiones sobre cómo el accionar de él mismo pudo o no ser efectivo en unos momentos dados. Él no está en una apología de yo soy el único que sé qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, sino que él reconoce los errores en la lucha por la independencia. Y uno de los que él critica duramente es ese Congreso pro Independencia que se hizo en el 1943, del cual ustedes saben que de ahí es que surge la creación del Partido Popular, ¿verdad? 1943, los sectores del independentismo, de ahí sale el Partido Independentista, los sectores independentistas dentro del Partido Popular son expulsados, o sea, les dicen, ustedes no pueden ser miembros del Partido Popular y miembros del Congreso Pro Independencia a la misma vez. Eso es inadmisible. En el Partido Popular no hay cabida para los que participen en el Congreso Pro Independencia. Que de ahí es que entonces sale la camada de Noel Colón Martínez, de Luis Camacho y de otros líderes de ese momento. Y entonces Juan Antonio hace una crítica porque él entiende que el liderato falló, que ese Congreso Pro Independencia se debió haber convertido en una asamblea constituyente para proclamar la república, porque tenía un gran apoyo en ese momento dentro del pueblo, el sentimiento independentista. Y entonces, al crearse el Partido Independentista Puertorriqueño, pues obviamente él no está de acuerdo, porque él dice que lo que hace es que se divide a los puertorriqueños, dice Juan Antonio. Con la implementación de la lucha electoral, el imperialismo dividió a los puertorriqueños y los mantiene divididos hasta tanto los puertorriqueños le rompamos la máquina, uniéndonos para combatirlo fuera de su maquinaria electoral. Las elecciones constituyen por excelencia el arma de dominación política de Puerto Rico por el imperialismo yanqui. Al aceptar la concurrencia a elecciones, los puertorriqueños aceptan esa dominación de Estados Unidos sobre su patria. Y más adelante dice, al concurrir a las elecciones, los puertorriqueños dan a Estados Unidos la excusa para reclamar que los puertorriqueños son esclavos por propia determinación. Que lo que hacen los puertorriqueños al participar en las elecciones es ratificar su coloniaje en las urnas y ratifican la autoridad de Estados Unidos a seguir gobernando a Puerto Rico. Y refiriéndose a la figura del pueblo de Puerto Rico, dice, ese pueblo de Puerto Rico es el nombre de una persona jurídica creada por el Congreso de Estados Unidos, es una corporación yanqui. Es como él entiende que el denominado gobierno del pueblo de Puerto Rico, una corporación yanqui. No podemos negar que la participación electoral
ha mantenido a los puertorriqueños divididos. Eso es otra realidad como un templo al día de hoy. Y nos dividimos primero por el estatus, el anexionismo, los llamados autonomistas, estadolibristas o la megolla que siempre tienen, y los independentistas que a su vez tienen diferentes perspectivas, diferentes formas de ver de cómo debe ser la lucha. No hay nada como poner mucha gente inteligente junta para crear una gran discusión que no se acaba nunca. Entonces, ¿cuál es la propuesta de él? Él dice, tenemos, dicen algunos, que concurridas las elecciones, aunque reconocemos que ese no es el mejor camino, porque si nos abstenemos de las urnas, si no votamos, entonces el gobierno es copado por los elementos más antipatrióticos y más reaccionarios del país. ¿Eso les suena? ¿Les resulta familiar en las discusiones que estamos teniendo hoy? Por yanquis, mientras el pueblo queda huérfano de la relativa protección que le garantiza la intervención en el gobierno de Estados Unidos, del elemento patriota y progresista del país. Ese es otro postulado que les dejo ahí para que lo piensen y lo discutamos. Dice, algunos arguyen, otros dicen, necesitamos concurrir a las elecciones porque no podemos ir a la revolución. Otro camino muy conocido y otra discusión muy conocida. Arguyen estos puertorriqueños que la independencia de Puerto Rico puede lograrse por medios pacíficos, léase electorales, en paz y armonía con el pueblo de Estados Unidos, léase con el asentimiento del imperio. Y entonces, para darle el zamarrazo que siempre le da al final después de su planteamiento, dice, de manera que el grupo de puertorriqueños que se plantea independizar a Puerto Rico por medios pacíficos, léase electorales, anda muy equivocado, pues a la larga o contemporiza convirtiéndose en otra brigada de lacayos del imperialismo, o se le viene encima la represión violenta del imperialismo, lo que lo obligará a desbandarse, puesto que el espíritu de sus seguidores, ilusionado con una conquista, y entre paréntesis ponen pacífica de la independencia, no estará preparado para encararse al enemigo, ni tendrá preparación material alguna para la contingencia, o haciendo de tripas corazones caerá seria y correctamente en el campo revolucionario, que sería terminar alocadamente por donde cuerdamente se debe empezar. Entonces dice, hablando sobre el retraimiento electoral, dice, resuelto ya, y esto es uno de los postulados con los que yo no necesariamente estoy de acuerdo con la conclusión de dice, resuelto ya retraerse de las urnas coloniales, el movimiento de independencia verá cómo le fluyen naturalmente de su resolución las formas de organización, cómo se elaboran progresivamente las etapas de lucha, cómo el problema se resuelve, cómo se arría para siempre la bandera del imperialismo y cómo se levanta triunfadora la bandera de la patria. Estos son los pensamientos que yo entiendo que resumen, ¿verdad? A grandes rasgos de lo que se trata esta obra importantísima de la lucha por la independencia de Puerto Rico. Bueno, pero él también dice que a veces el pueblo ha estado listo y los líderes ya han fallado. Y los líderes el fallo de la independencia, obtener la independencia es porque los líderes ya han fallado al pueblo. Exacto. Ahí empieza, con eso empieza. Exacto, cuando él está hablando del Congreso por la Independencia, específicamente, gracias por recordármelo, él hace esa crítica, que en ese momento, 1943, el independentismo era un pensamiento, un sentimiento mayoritario en este país.
y cómo no haberse ido más allá de meramente hacer un congreso por independencia, sino de haberse organizado para proclamar la república en ese momento y hacer una asamblea constituyente, cómo eso lo que hizo fue que terminó pues creándose el Partido Independentista, siguió el Partido Popular Democrático engañando a la gente con las reformas agrarias y todas las reformas. Hay otra, también él hace unos análisis muy buenos sobre lo que es el autonomismo puertorriqueño, que es muy importante que tengan la oportunidad de leerlo. Yo no soy de las que pienso que una presentación del libro uno le debe resumir el libro a las personas, porque si no, no se lo leen. Así que yo los invito a que lo lean y hagan sus propias reflexiones. Entonces, vámonos a 1949, que es lo que estaba pasando en el planeta en ese momento. Acabamos de salir de la Segunda Guerra Mundial, ¿correcto? ¿Qué tiene que ver la Segunda Guerra Mundial con los procesos de descolonización? Pues lo tiene que ver todo. Porque la Segunda Guerra Mundial, los países europeos se debilitan económica y militarmente, porque es en sus países donde se desarrolla la guerra. ¿Y de quién ellos se refuerzan para pelear la guerra contra el fascismo? Pues de sus colonias, extrayendo materia prima y reclutando a los miembros de esas colonias, a los habitantes de esas colonias, obviamente como carne de cañón, para que le peleen su guerra, ¿verdad? ¿Qué efecto tiene eso a largo plazo? Bueno, ya lo vamos a ver. Mientras Europa se debilita económica y militarmente, ¿quiénes se fortalecen? Se fortalece la URSS y se fortalece Estados Unidos. Recuerden que la batalla fundamental en la derrota del nazismo en Europa fue Stalingrado en 1943, cuando los soviéticos derrotaron al ejército alemán. Eso fue lo que cambió el rumbo de la guerra y que hizo posible la derrota del eje nazi de Alemania y Japón. Y entonces los países europeos, principalmente Francia, Inglaterra, tuvieron que utilizar todos los recursos a su disposición para poder pelear esa guerra, y en eso se desgastaron. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial están desgastados, débiles económica y militarmente, mientras que Estados Unidos, que se quedó muy tranquilo en su país, observándolo todo desde lejito, cuando pasa lo de Stalingrado, dice: espérate, aquí la URSS nos está comiendo los dulces, y si nosotros nos metemos en esto, se van a quedar ellos con el control de Europa completa. Y entonces Estados Unidos decide entrar a la guerra, ¿verdad? Siempre con su retórica muy bonita, antifascista, la democracia, la autodeterminación de los pueblos blancos europeos, por supuesto, no de los caribeños ni de las colonias ni asiáticas ni francesas. Pues entonces Estados Unidos pues se mete ya al final prácticamente de la guerra, y ya los soviéticos le habían dado el zamarrazo decisivo al eje nazi, así que ellos entran, no sé, ¿verdad? No estamos menospreciando la vida de jóvenes estadounidenses que verdaderamente fueron a luchar contra el fascismo, que incluyó gente del Partido Comunista de Estados Unidos, ¿verdad? Esa fue una de las controversias que se crea dentro del movimiento independentista durante la Segunda Guerra Mundial, es que el Partido Comunista de Puerto Rico decide que hay que hacer tregua contra Estados Unidos y hay que unirse a la lucha contra el fascismo. Y entonces ahí los nacionalistas dicen: espérate, Estados Unidos es nuestro enemigo siempre, yo no le voy a dar tregua ni ahora ni nunca. Y eso divide al movimiento nacionalista de Puerto Rico. Entonces, Estados Unidos termina nada más y nada menos que siendo
ustedes ven las películas y oyen las historias hoy en día con el dominio que tiene Estados Unidos de todos los medios de comunicación y sobre todo de Hollywood, ¿verdad? Que es el gran propagandista de Estados Unidos, y daría la impresión como que ellos fueron los que ganaron la Segunda Guerra Mundial. Nadie habla de los cuántos millones fueron rusos que murieron en esa guerra. 70 millones, una cantidad así, un poquito más o menos. Y Estados Unidos, que debe haber perdido, no sé, 70.000 personas, de soldados en la guerra, pues se proyecta como si fuera el gran héroe de esa guerra mundial. Entonces, un poco de antecedente a la Segunda Guerra Mundial. ¿De dónde vienen los discursos de autodeterminación? En 1914, Vladimir Ilich Lenin publica en la revista Provercheni el derecho a la autodeterminación del pueblo. Y la URSS adopta como política exterior de la Unión Soviética el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Sabemos después, ¿verdad?, que no fueron tan estrictos en la aplicación del principio a ellos mismos, pero y al día de hoy lo estamos viendo con sus sucesores en el gobierno de Rusia. Esto fue en 1914, y a la misma vez, más o menos contemporáneamente, Woodrow Wilson estaba también hablando del derecho de autodeterminación de los pueblos. Woodrow Wilson estaba hablando de eso dentro del contexto de la Primera Guerra Mundial, cuando se derrotó a Alemania y a Turquía, se le impuso el Tratado de Versalles a Alemania, y en ese momento, pues, Woodrow Wilson impulsa eso como política, esos principios como política exterior de Estados Unidos, pero sabemos que no era para todo el mundo, era para los blancos europeos, de autodeterminación. Y entonces impulsa la creación de la Sociedad de las Naciones, que desafortunadamente muere en 1924, y el Senado de Estados Unidos nunca quiso ratificar su admisión a la Sociedad de las Naciones, así que la Sociedad de las Naciones desaparece. Pero es el primer intento y es la antecesora de la Organización de Naciones Unidas. Otra cosa importante, pues, de ese discurso de Woodrow Wilson es que vienen los 14 puntos que después se convierten en la Carta del Atlántico, y más adelante los vamos a ver también recogidos en la Carta de la Organización de Naciones Unidas. Así que tenemos a unos países europeos que en la Primera Guerra Mundial y después en la Segunda Guerra Mundial adoptan una oratoria siempre hablando de la democracia y de la autodeterminación de los pueblos. ¿Qué pasa? Cuando ellos reclutan de sus colonias a los residentes de sus colonias para pelear sus guerras, muchos de esos soldados que se entrenaron no solamente como militares del ejército francés, del ejército británico, venían de países coloniales, y muchos de ellos terminaron estudiando, no muchos, pero los líderes principales se formaron en las universidades europeas, y también se entrenan en el arte de la guerrilla, porque recuerden que la resistencia francesa lo que utiliza es el modelo de la lucha guerrillera, la lucha guerrillera que venía de los mambises de Cuba en el siglo XIX. Entonces nos encontramos, el fin de la Segunda Guerra Mundial, personas de las colonias que tuvieron la oportunidad de estudiar en las universidades, de pelear en los ejércitos, de aprender tácticas de guerrilla, un discurso tanto de Estados Unidos como de la URSS hablando del derecho a la autodeterminación de los pueblos. Y entonces los habitantes de las colonias dicen, bueno, pues autodeterminación para todo el mundo, ¿no? Nosotros también tenemos derecho a la autodeterminación.
y ahí entonces vemos todos los movimientos nacionalistas que se crean en las distintas colonias de los países europeos, principalmente de Francia, de Inglaterra y de Holanda, ¿verdad? El reino de Holanda. Y todo eso coadyuvó entonces a que en las distintas colonias se crearan unos movimientos nacionalistas. Pero ¿qué pasa? Que Estados Unidos, esto es importante para nuestro análisis de por qué dentro de todo ese proceso nosotros no pudimos echar para adelante nuestra independencia. Todos esos principios de política exterior que adoptaron la URSS y Estados Unidos, poniendo el derecho a autodeterminación como uno de los pilares de su política exterior, que a la vez la plasma en la Carta de la Organización de Naciones Unidas, en su capítulo 11, artículos 73 y 74, pues lo agarran los movimientos anticoloniales y empiezan unos mediante la lucha armada, otros a través de negociaciones eventualmente con las colonias, y hay ese surgimiento de todas estas luchas anticolonialistas en Asia y en África. La primera región que empezó la lucha por la independencia fue en Asia, ¿verdad? Empezamos con la India, ¿verdad? Que finalmente logró su independencia en el 47, tenemos a Indochina también en el 47, a Indonesia en el 49. En el continente africano, 1951 Libia, 1956 Túnez, 1957 Ghana, 1956 Marruecos, 1962 Argelia, 1955 Sudán, y las colonias portuguesas, que entonces también echaron sus luchas por la independencia en 1975. En Medio Oriente vemos que también se independiza Líbano, Siria e Irak en 1946. Y se dan todos esos procesos. En 1945 había 750 millones de personas bajo el colonialismo. Que era una tercera parte de la población del mundo. Por eso es que en 1900, cuando se crea la Carta de Naciones Unidas, también se crea lo que llaman el fideicomiso que crea Naciones Unidas para tomar los países que aún quedaban bajo colonialismo y ayudarlos a transicionar y moverse hacia la independencia. 7 de esos países quedaban en África. Y ese fideicomiso, lo que llaman el Trusteeship Council, el Consejo Fideicomisario, estuvo vigente hasta el 1994, cuando salió Namibia, y creo que fue el último país que salió de ese sistema de fideicomiso. Una nota, ¿verdad?, folclórica hasta cierto punto. Cuando empezaron las discusiones del caso de Puerto Rico en Naciones Unidas, donde se llevaban a cabo era en el Trusteeship Council. Los que han ido a Naciones Unidas deben recordar que el Trusteeship Council es un salón hermosísimo que tiene una estatua preciosa de ¿cómo es que se llama? María Clemencia, la estatua del pájaro que sale de la ceniza. Fénix. ¿Ah? Ave Fénix. Del ave fénix, gracias. Tiene una estatua preciosa de ave fénix, y entonces allí se daban los discursos abajo en las mesas donde se sentaban los peticionarios, y nosotros podíamos llenar las gradas, ¿verdad, José Ignacio? Se llenaban las gradas con personas que venían de Puerto Rico y de Estados Unidos a oír las vistas del caso de Puerto Rico. Usted llegaba a Naciones Unidas, hacía turno, entraba y todo es paz y gloria. ¿Qué pasa? No recuerdo qué año exacto fue, desafortunadamente algunos compañeros
que pensaban que había que hacer algo más radical para atraer la atención de la comunidad internacional al caso de Puerto Rico, se les ocurrió la brillante idea de tirarle pinturas rojas a los delegados del Comité de Colonización. Resultado de eso, nos sacaron del Trusteeship Council, nos metieron en el sótano donde estamos hoy en día, y para entrar a unas pistas del Comité de Colonización hay que sacar 20 permisos y 40 licencias. Para que vean que no siempre lo radical resulta en los mejores resultados para la lucha. Entonces, los países que están en ese proceso de la lucha por la descolonización, entonces se encuentran que están entre dos grandes potencias que están tratando cada uno de enamorarlo por su lado, ¿verdad? Porque cada cual quiere coger y tener influencia en esos nuevos países que da la casualidad, Asia y África son de regiones con unas materias primas y estratégicas extraordinarias y unas riquezas naturales extraordinarias. Así que todo el mundo está tratando de enamorar a los movimientos independentistas, y no todo el mundo, sino la URSS y Estados Unidos, y están repartiendo dinero a los movimientos de liberación nacional para que compren armas, para que luchen, y entonces se divide, ¿verdad? Los países que caen bajo lo que se llama la esfera soviética y los que caen entonces bajo o continúan bajo la influencia de las potencias europeas. La más significativa pues es la del Reino Unido, que logra que muchos de los países que se independizaron se conviertan en parte de la mancomunidad británica, y al día de hoy mantienen a la reina Isabel, bueno, ahora es el rey Carlos, el rey Carlos Charles como su jefe de Estado. Dato curioso, por ejemplo, en las islas de San Vicente y Granadina, que tiene un jefe de gobierno progresista, izquierdista, que de hecho su apodo es el camarada, y tú llegas a San Vicente y dices, ¿dónde vive el camarada? Él vive allí, y es el jefe de gobierno. Pues él hizo un referéndum para ver si sacaban a la reina, en ese momento la reina Isabel, como jefe de gobierno, y ponían propiamente al jefe del país como el jefe de gobierno. Perdieron el referéndum. Al día de hoy mantienen ahora el rey Carlos como jefe de gobierno. Entonces, pues, los países que se mantuvieron bajo la influencia de sus imperios, lo que hicieron, adoptaron sus instituciones, los sistemas parlamentarios, eso lo vemos mucho en las colonias francesas. Francia lo que hizo fue, como Naciones Unidas, eso se veía mal de ser imperialista, pues ellos sencillamente cambiaron el nombre de Imperio Francés a Unión Francesa. Y Francia, un detalle importante para el caso de Puerto Rico, Francia saca a sus colonias del Caribe, a Martinica y Guadalupe, de la lista de territorios no autónomos, porque al crearse la mancomunidad esta francesa, los martiniqueños y los guadalupeños tienen derecho a pertenecer al Parlamento francés, en igual de condiciones que cualquiera otro de los departamentos de Francia, y por lo tanto ellos lo que hicieron fue en la práctica que los anexionaron. Le cambiaron el nombre de Imperio Unión, y al día de hoy ellos se han mantenido ahí, y siguen con todas las instituciones europeas. África, como ustedes saben, pues hay países que se fueron bajo la influencia soviética, por ejemplo Angola fue uno de ellos, que en el Congo francés, la República Democrática Congolesa, y al día de hoy pues todavía están esas tensiones, ¿verdad?, entre los que cayeron bajo la influencia soviética, que ya no tienen a un poder soviético que los apoya y los ayuda, pero que mantienen todavía unos sistemas socialistas un poco dilapidados, por no decir otra palabra,
Y los que se mantuvieron bajo la esfera de los colonialistas europeos, que mantienen su relación, pero que ninguno, ni los que se fueron con la Unión Soviética, ni los que se fueron con la influencia de Estados Unidos, ninguno ha logrado verdaderamente alcanzar un desarrollo económico sostenible para sus pueblos. Y al día de hoy pues siguen con esa batalla por capacitar económicamente a sus países para que el nivel de vida de los países sea el adecuado. ¿Y qué pasó en Puerto Rico? Les voy a decir 5 cositas bien rápido para terminar, así que llevo mucho rato hablando. Ya veo a la gente moviéndose en la silla. Ok, en Puerto Rico yo identifiqué 5 retos a nuestra lucha por la independencia. El primer reto que enfrenta la lucha por la independencia de Puerto Rico es que, contrario a la que enfrentaron las colonias de Asia y África en su momento, en que los imperios que las ocupaban salían debilitados militar y económicamente de las dos guerras, Estados Unidos se convirtió entonces y sigue siendo hoy la potencia militar y económica más poderosa del país. Segundo reto es que ya son mínimos los movimientos anticoloniales en el mundo. En los 17 territorios que aparecen en la lista de territorios no autónomos de la ONU, solo el Sahara Occidental tiene un movimiento anticolonial con capacidad militar. Y al día de hoy está peleando con las armas contra la dominación de Marruecos. El tercer reto es que aun cuando se anticipa que Estados Unidos perderá hegemonía en los años por venir y el surgimiento de un mundo multipolar, la realidad de hoy, yo lo escribí esto en el 2020, pero el 2022 no ha cambiado, es que vivimos en un mundo unipolar donde Estados Unidos sigue siendo la potencia económica hegemónica. La ONU ha fracasado en su misión del Parlamento de y para el mundo, y Estados Unidos sigue dominando la esfera internacional, imponiendo sus valores, su torcido concepto de la democracia, su sistema económico capitalista, su teoría económica neoliberal, y se comporta como un matón de barrio que a quien no se pliega a su poder es duramente perseguido, castigado, sancionado, bombardeado y asesinado. Y eso ha dificultado el consolidar una red de apoyo internacional del gobierno dispuesto a apoyar a nuestros reclamos de descolonización. El cuarto reto es que aún en quiebra somos una colonia rentable que produce ganancias para las empresas de Estados Unidos. Los economistas han estimado en unos 58.000 millones lo que producen las empresas de Estados Unidos en Puerto Rico, de los cuales alrededor de 35 millones regresan a Estados Unidos. El quinto reto es la incapacidad del pueblo de forjar un movimiento amplio que exija con fuerza nuestra descolonización final que culmina en la independencia. Y lo dejo con esos 5 pensamientos míos y los otros 20 que les dejé de Juan Antonio para ver si hacemos un diálogo entre todos. Por aquí. ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? Yo. Ignacio. ¿Está bien? Dale. Mira, buenas tardes a todos, Vilma. Gracias por tu claridad, tu enfoque histórico bien preparado y presentado con hechos y con una experiencia vital. Los que hemos estado en Naciones Unidas conocemos de cerca la labor de Vilma gigantesca. Te felicito, por cierto, por el premio que te has recibido en Cayuya, este último. La medalla blanca canal. Eso aprovecho para eso, ¿no? Tanto María Clemencia como yo la hemos conocido en Naciones Unidas durante muchos años. Ahora, cuando has hablado me ha venido a la memoria una frase. Yo ahora hablo en parábolas, se ha acabado ya los detalles. Me gusta más cómo estaba. Y hay una, pues sí, algo de eso hay. Y hay una de Simón Bolívar que dice: parece que el destino ha reservado para Estados Unidos el ignominioso papel de sembrar de ignominia a Norteamérica en nombre de la libertad. Qué frase más maravillosa, qué claridad.
En otras palabras, no el derecho a la natural y orgánica pluralidad, sino a la fragmentación inducida por ellos, que muchas veces por nuestra tradición, posiblemente de origen ibérico, anárquica, individualista, caemos en capillas, ¿no? Por ejemplo, lo que me viene a la mente es el movimiento LGTB, el movimiento feminista, el movimiento africanista, el movimiento incluso religioso. No cabe duda que el que tiene un dolor de muela, poca libertad tiene para pensar en los problemas generales, eso lo entiendo perfectamente. Pero al final del día los movimientos estos terminan LGTB colonizado, feminismo colonizado, afropuertorriqueño colonizado, y vamos repitiendo el mismo modelo. Se pierde el concepto de prioridades, la descolonización de Puerto Rico. Eso para mí es lo urgente. Incluso hay gente que ni siquiera es independentista que puede entender lo de la colonización, pero se quedan a veces en la capilla, en lo inmediato suyo, no en lo que nos concierne a todos. Eso es una. La segunda, y ahí tal vez discrepemos, cuando hablaste de la autodeterminación hiciste una mención subtexto lo que está pasando en Ucrania, sabemos, pero sabemos que hay 2 provincias rusas que se les ha negado la autodeterminación por el Estado ucraniano, desde Minsk. Se ha reprimido a la población rusa, se ha prohibido el idioma, se les ha perseguido. Eso también hay que tomarlo en cuenta, es lo único que digo. Que eso justifique una invasión, eso es otra cosa. Ahí se puede hablar de las 6 millas entre la frontera ucraniana y Moscú, para los misiles que la OTAN quiere instalar. Pero eso es otra discusión, que quizás en el caso de Puerto Rico no venga al caso. Yo digo que hoy en día es tan difícil mantener la perspectiva en las cosas, estamos tan confundidos por una deformación mediática tan abrumadora que para sacar una pizca de verdad es muy difícil. Usted tiene que estar, a fin de mes uno está agotado, tanta información de tantos ámbitos que no hay que perder, digamos, lo esencial. Y lo esencial obviamente es la recolonización. Sobre las elecciones, hay quienes piensan que uno puede mantener una participación electoral sin abdicar a la lucha, al derecho a la lucha armada. Es un principio universal, desde los teólogos de la Iglesia Católica. El derecho a la guerra justa se llamaba. Eso nadie lo ha podido negar. Todo pueblo y toda institución y toda persona tiene derecho a la autodefensa. En otras palabras, eso es absoluto. La lucha armada no. Existe la posibilidad de lucha armada, incluso dentro de un orden burgués electoral. Entonces, bueno, eso son ideas y nada más que eso. Solamente quiero aclarar el comentario que yo hice sobre lo de Ucrania, desde el punto de vista de cómo se percibe, ¿verdad? En los medios de comunicación, como que Rusia es un poder usurpador de la soberanía de Ucrania, pero obviamente no se habla de las 2 provincias que sí son históricamente la misma Crimea, históricamente siempre fue parte del Imperio Ruso. Y entonces pues hay esas distorsiones mediáticas que, como tú bien dices, son muy difíciles de uno poder de alguna manera corregir, porque tú reconoces, Estados Unidos, por ejemplo, es muy celoso de su soberanía, ¿verdad? De su influencia geopolítica, y no permite que nadie, por ejemplo, en el Caribe solamente pueden meterse los que son miembros de la OTAN, ¿verdad? No hay problema con que Francia tenga colonias, con que Inglaterra tenga colonias, con que Holanda tenga colonias, pero hasta ahí llegamos, ¿verdad? Que ni se le ocurra cuando ustedes saben la crisis de los misiles, cuando la Unión Soviética trató de poner aquellos misiles en Cuba. Y eso es una realidad geopolítica que vivimos. Entonces, obviamente, Moscú, Rusia, al ver a Estados Unidos metiéndose a las puertas de su casa, en Georgia, en Ucrania, en todas estas ex repúblicas soviéticas, pues obviamente reaccionan como reaccionó Estados Unidos con la crisis de los misiles, pero nadie se acuerda de eso ni nadie habla de eso. Nosotros lo tenemos tan cerca y nos duele tanto. Ella es venezolana. Y nos consideramos a veces totalmente en medio de la barrera y de la lucha, pero con unas armas que se nos debilitan inmediatamente. Hay 800 sanciones contra Venezuela.
Yo me acabo de informar, no tengo los datos exactos, que Naciones Unidas se acaba de crear un comité, que ya existen 38 países que han manifestado las sanciones contra ellos. O sea, 38 países sancionados hasta sangrar, como nosotros. O sea, de un país que recibía 98% o 95% de sus recursos del petróleo, que llegó a subir en la época de Chávez hasta 100 el barril, nosotros hemos recibido en los últimos 6 años solamente 5%. ¿Cómo creen ustedes que un país que tradicionalmente y históricamente ha dependido del petróleo puede vivir con el 5% de sus ingresos? La lucha que nosotros vemos internamente y que la vivimos todos los días de la vida es una cosa que se va fortaleciendo a medida que nos van aplicando estas sanciones. El pueblo se ha hecho más valiente, el pueblo habla más, el pueblo trabaja más, el pueblo está produciendo toda su agricultura. De cuando tú fuiste a Caracas, ahora te asusta, porque yo le quería traer o sea, tú tienes que ir pronto las fotos, pero las con fotos son demostrativas de lo que está pasando. En cada rincón de la ciudad hay una venta de fruta. Los precios son altos. Y el pueblo ha reaccionado contra las sanciones haciendo ese enorme esfuerzo de producir más y de hacer más. No es que dependiéramos totalmente del petróleo, pero sí en gran parte del petróleo. Entonces, esa es una guerra que está resquebrajando este mundo que está formado por un mundo que lo controla los Estados Unidos. No nombraste el caso de Barbados. El caso de Barbados se salió de la comunidad. Y es un indicio de que por ahí van los otros, por ahí va Jamaica y por ahí van los otros, se van a salir de la comunidad en el tiempo que viene, en este siglo. Bueno, eso es interesantísimo. Están pasando cosas. Sí están pasando cosas. La India. Están pasando cosas, aunque a veces nos da flojera seguir esperando. ¿Y ustedes Como ustedes vieron lo que está pasando en Francia? Que está la gente en la calle quemando y en protesta por lo de las pensiones. Por lo de las jubilaciones. Aumentaron 4 años. El retiro, les quieren quitar, igual que aquí, que le quieren quitar las pensiones a las En España también ha habido problemas. España siempre habrá problemas. Pero me pregunto yo, Y en Inglaterra también. ¿cuál es el remedio que nos queda en las manos a Puerto Rico? La descolonización, pues se supone que lo que hace es que nos lleva a una unión de estadidad con Estados Unidos. La lucha armada es imposible prácticamente. No se da las condiciones, Entonces, pero no se da abdicar a la posibilidad histórica. Sí, ¿Qué pero remedios? es como una hormiga contra un... No, pero no importa. Pero si eso a un es país derecho. como Venezuela lo pueden hundir como lo han hundido, ¿qué remedio nos queda a nosotros? ¿Cómo podemos nosotros salir de este atuello? Quizás, yo soy historiador, tampoco soy la panacea del gran sabio sobre el tema, pero normalmente los imperios empiezan a requebrajarse. Y Estados Unidos. Y entonces surge, por ejemplo, la lucha de independencia de Hispanoamérica con Bolívar se dio al fracasar las Cortes de Cádiz en España. ¿Te das cuenta? España se debilita, una monarquía decadente, y ahí América Latina busca un hoyito para salir, busca sus alianzas, busca con Inglaterra, con Francia, se mete y se saca la pata, que ese derecho hay que defenderlo. La revolución y la independencia no son eventos, son procesos largos, larguísimos, y lo que cuesta mantenerlo después. Pero no hay realidades rígidas, sino que también tienen sus debilidades, esas realidades. El imperio norteamericano yo creo que está en crisis. Por ejemplo, ayer pasó una cosa interesantísima, no sé. Lo de la liquidación de los bancos. Eso mismo. Y otra cosa, no, y ¿Eso es cierto, lo de los bancos? No, perdona, es rápido. Sí, es rápido y termino. La reapertura de las relaciones de la Arabia Saudita con Irán. ¿Has visto eso en las noticias? No, no lo vi. Ayer vino. Por la intervención de China. Han dos enemigos terribles por cuestiones religiosas. Han abierto. Estados Unidos está que echa leña. Está furioso con eso. Y eso va a pasar en el mundo. Como decía Fidel, nadie puede ser el gendarme del mundo. Tú puedes mantener una hegemonía, pero tú no puedes dominar la humanidad. Eso sería imposible.
Claro, antes también, pero quise terminar la frase. Gracias. Es que yo creo que Raúl trajo, o sea, a mí me parece estupendo, maravilloso todo el contexto internacional y tal, todo eso es fundamental. Pero entonces yo pensaba y de pronto Raúl me dice, pero de aquí, nosotros, ¿qué? Yo pienso que hay un fenómeno que nosotros todavía no hemos acabado de analizar o de entender completamente. Yo por lo menos lo entiendo todavía como a nivel emocional, intuitivo, etcétera, etcétera, que es lo que pasó en el verano de 2019. O sea, ¿qué motores se pusieron en acción? Que de pronto este país sacó a un pendejo gobernador, ¿ok? A un mamado, sin que pasara, sin que hubiera ningún incidente de violencia, y el tipo se tuvo que ir y estamos todavía. Ellos están todavía, entre comillas, aunque han pasado una serie de cosas, sufriendo el impacto del verano del 2019. Y si Pero también ahora que- lo pusieron otra. No, Y sin un partido o movimiento organizado que dirigiera. Ahí fue que Eso creo. en la punta de Eso fue primero, eso. mira, estamos que se fue Noel, se fue Juan y se ha ido todo un liderato que fue protagonista de una época del 66 al 76, donde hubo un aumento exponencial de lucha callejera, ¿no? de estar en todos los frentes todo el tiempo. Aquí Claridad llegó a publicarse diario. Aquí se vendía el periódico en todas las esquinas, en las farmacias. Y de repente, no de repente, ¿verdad? Porque estaba, pero se fuma. Y está la gente por ahí, están los cuadros por ahí, y todavía quedan manejotas cada vez que hay un libro. Está Norman Pietri por ahí. Tenemos siempre a Juan Antonio como una fuente de historia también y de análisis político. Pero estando Estados Unidos y la colonia en quiebra moral y económica, carecemos de un organismo que yo no entiendo cómo fue que desapareció lo que desapareció. Que no tenemos ¿Qué pasó? Porque Que no se se... trabajó mucho Bueno, para pero es destruir. que no es para... Sí, pero no mucho son para para destruir. contestaciones, ¿verdad? Yo creo que lo que dice, tenemos, igual que no entendemos cómo fue que pasó lo de Ricky. ¿verdad? Perdón, ¿Y qué pasó de Ricky? yo he llegado a oír una interpretación que me da miedo pensarla y posiblemente hay algo de esto. Me han hablado de las contradicciones que tuvo el Rosselló con los intereses de Wall Street. Eso también es verdad. No todo es una unidad perfecta en la derecha. Hay fuerzas internas que también luchan entre sí. Y dice que también en Estados Unidos hubo un elemento que no estaba de acuerdo con Rosselló. Y eso ayudó a nuestra lucha. No le estoy quitando, déjame terminar, eso no le estoy quitando mérito a la lucha popular, pero que hay también una lucha superior en la derecha de Rosselló. No toda la derecha internacional estaba de acuerdo con Bueno, pues Rosselló. yo quiero traer el tema de la saliva. ¿Ok? El tema de la saliva. Porque Wilma citó a Don Juan cuando dice, y yo entiendo lo que está diciendo, porque se está refiriendo a la retórica, que dice que la saliva no une a los pueblos, Que es la acción. que es la acción. Pero no fue o no ha sido la saliva de Juan Antonio Corretjer, musicalizada por un montón de gente, un elemento de cohesión para este país. Y no fue en el verano del 2019. Los artistas, los cantantes, con ese liderato y otras cosas, lo que lograron también que hubiera esa cohesión para que fuera el 2020, para que se diera ese verano. El problema fue que no se unificó el movimiento y se quedó el mismo partido con el mismo programa de gobierno que favorece a la metrópoli. Eso fue lo que pasó en el 2019, así que se hizo un esfuerzo, que fue un esfuerzo valientísimo, fueron jóvenes que decían somos más y no tenemos miedo. Yo fui a esa
marcha. Pero ahí hubo unos elementos que hicieron cohesión en todos nosotros. Bueno, Y es claro. que se nos faltó Eso el no fue respeto de una manera Ajá. tan extraordinaria que eso prendió esa Vanessa, Pero también Bueno, se que volvamos. Uno de los También. problemas básicos que tenemos es que sí, ese movimiento de la musicalización de la obra de Correger sí ayudó, pero es que esos muchachos que tú dices, esos músicos lo hicieron, no lo hicieron con esa intención, lo hicieron con la intención de ganar dinero y de no pagarle a nadie, ni a los herederos ni a nadie. Es el interés peculiar del sistema. Hubo de todo, Pero eso es muy serio lo que tú estás Hubo de diciendo. todo, hubo O de sea, todo. tú me estás diciendo a mí que Roy Brown, que Haciendo Punto, que toda esa gente no hicieron eso por respeto al trabajo, a la poesía de Don Juan o de otros autores. Así es. Así es. Y lo puedo confirmar Yo yo, no, porque no, Roy no, Brown no, nos demandó a nosotros yo sé. para Pero ver es un si caso individual, pero eso no es. No, pero es individual, pero estamos hablando de la obra de Correger, su musicalización, que sí bueno, ayuda, ok. que sí ayuda, pero desde el punto de vista en el sistema, se debe de usar para no solamente ayudar al pueblo a despertar, sino con el respeto a lo que tenemos en el sistema, de que hay que pagar o hay que invertir esa obra más adelante. Mira. Y esto no se lo hago para mí, para yo solamente ganar, y no me interesa si es o ayuda o no al sistema. Bueno, perdona, y muchos de esos artistas están en situaciones muy tristes económicamente y necesitan comer y llegar a fin de mes. Y nosotros, perdón, en la izquierda cometemos un error que para ser revolucionario hay que ser pobre y mísero y no vivir. Y eso tampoco. Así se trató la obra de Juan Antonio. Claro, al final es valor y sacrificio. regalías por haber usado su obra. Claro. Al Ni final, hoy, ni Bueno, ni haciendo y punto, probablemente a Machado en España, ni a los herederos de Machado, Juan Manuel Serrat les pagó tampoco regalías de ninguna Claro, índole. Ahí tiene la diferencia. Juan Manuel Serrat fue uno de los primeros que vino y dijo, siendo amigo de Juan Antonio, aquí está el dinero porque yo tengo que... bueno, hay casos, pero no se pueden analizar. Mira, eso. mi hermano, que tú has armado. Ah, Bueno, perdona, y a mí lo de Rosselló fue una reacción contra, no a favor de nada. Fíjate. Quiero recordar otra cosa también que tiene que ver con un meme que puso alguien en Facebook hace un tiempo, no sé si lo he compartido con ustedes. Es el nieto que llega donde el abuelo y le trae una bolsita así pequeña de un mandado que lo mandó el abuelo a hacer al supermercado. Y el abuelo le dice, pero fulano, nada más tú has llegado con esa bolsita, tú te llegabas con 3 bolsas. Y el nene le dice al abuelo, pero antes no había cámaras de seguridad. Lo traigo porque hay unos cambios también tecnológicos, por ejemplo, que explican que un movimiento como el de los macheteros haya, entre comillas, desaparecido. Y hay unas cosas que hoy día no se pueden hacer y que antes se podían. Exactamente. Sin negar que muchos de estos momentos desaparecen y reaparecen de otra forma. Sí, La historia nos lo dice eso. Sí. Tampoco hay que Yo decir creo que... hay un elemento, ¿verdad?, que yo no lo traje en esta discusión porque es como para otra charla. Y es el problema que nosotros tenemos como país de vincularnos con lo que está haciendo la gran transformación y revolución de la división del trabajo con los avances tecnológicos. Y seguimos a veces pensando que la solución económica de Puerto Rico es traer tal vez más fábricas para que haya más mano de obra, etcétera, cuando en realidad todo eso está desapareciendo con la robótica. Y nosotros deberíamos estar enfocados como país en desarrollar una clase trabajadora que precisamente pueda trabajar en ese mundo que ya no es el futuro. Esto no es los muñequitos de los Jetson ya, estos son los Jetson. Yo pienso que nosotros como país independiente
tendríamos una gran oportunidad de ser un eje de desarrollo tecnológico, porque el talento lo tenemos que se cae de las manos, del conocimiento técnico y el conocimiento financiero, ¿verdad? Puerto Rico hay ¿verdad? El colonialismo tiene unos daños y unos beneficios colaterales también, y es que estamos atados a toda una industria financiera y tecnológica que es la más avanzada en el mundo en estos momentos, que está compitiendo contra los chinos, que los chinos le están empezando a comer los dulces, y los pronósticos son que ya para el 2025 Estados Unidos deja de ser la economía más grande del mundo. Y eso es grave para nosotros, que como dicen por ahí, cuando Estados Unidos le da un catarro, a nosotros nos da pulmonía. Y no tenemos ese liderato que esté pensando en el 2050 o en el 2080. Estamos todavía en el inmediatismo. Y yo creo que un discurso independentista tiene que incluir esos elementos en el análisis, y ese llamamiento al pueblo a educarse, a prepararse, a desarrollarse para enfrentar. Fíjate, particularmente en el derecho intelectual es una de las partes que no se reconoce, no se enseña o no se comprende. El derecho intelectual en Estados Unidos es una tercera parte del total de su economía. Obvio, eso incluye pues las patentes y eso, pero la mitad de eso es la música, el uso de esa música, la poesía que se musicaliza y eso, y a Puerto Rico de ese dinero le entra cero, le entra lo que le entra a SEMLA hoy en día, y a SEMLA no le entra ni una .000 de lo que le debe entrar, simplemente porque eso lo controla Estados Unidos, lo controla Inglaterra, lo controlan esos países que son los que tienen la hegemonía para poder controlar ese derecho intelectual, porque nosotros no tenemos nada en derecho intelectual, no podemos explotar el derecho intelectual. ¿Qué cosa? Pero a mí me parece importante eso que tú acabas de decir, Wilma, de que no hay un liderato que esté considerando eso. Pero tú estás en unos grupos, en unas esferas de funcionamiento, en unos campos de acción. Y ya me imagino que eso tú lo has planteado, otra gente lo piensa también, han coincidido, o sea, eso está ahí, o dónde está, o no está, o qué. Dentro del grupo que yo me muevo, pues hay gente que son muy conscientes de eso, como Paco Rivera Santana, que es planificador, hay gente que sí está muy en sintonía con eso. Pero no se ha podido llevar un discurso bien elaborado, un poco para crearle conciencia a la gente, ¿verdad? De que esto no se trata de que estamos recibiendo fondos federales, porque en el futuro los fondos federales van a desaparecer para empezar, independientemente de que seamos independientes o no. Estados Unidos se mueve al barranco económico y no va a seguir. En el momento en que no le pueda sacar lo que le saca a Puerto Rico, pues obviamente nos van a echar para un lado, ¿verdad? A mí me da gracia porque ustedes saben el loco de David Apolón, que estudió conmigo, por cierto, Leyen, que es un hombre brillante, pero está loco. Ahora su último discurso es que como Estados Unidos es el enemigo de la estadidad, que ellos van a imponer a Juan Dalmau como gobernador de Puerto Rico. Está bien. Yo quisiera volver un momentito a lo que planteó José Ignacio sobre que Wall Street estaba en contra de Ricky. Y yo creo que puede haber algo de eso, porque Ricky es errático. No lo podían controlar. Y lo querían fuera. Y pues dejaron que se armara el revolú aquí para poner a Wanda Vázquez. Que pone en evidencia los intereses permanentes. Los intereses. Era un equipo de trabajo, claro. un grupo de gente. Y toda una gente bien corrupta. Sí, no, que eso estamos Era
era la manada azul. Pero que hay gente por encima de él internacionalmente. Sí, sí. Ahora, vamos a ser justos. No que este movimiento goce con una simpatía absoluta mía, pero lo que ha presentado tú, muy bien hecho, que si hay un movimiento, que si ha habido un movimiento que ha puesto el dedo sobre la excelencia tecnológica empresarial. El MUS presentó ese programa. Ponía como ejemplo, y recuerdo, Singapur y otros países más. Cometió el error de poner a Israel también, y muchos protestaron. Recuerdo como si fuera ahora, cuando el MUS tuvo su apogeo aquí o su importancia, se habló. Puerto Rico, centro de excelencia tecnológica para el mundo. Exportar. ¿Verdad que sí? Hablaron de eso. Sí. Vamos a ser justos. Eso es tan obvio. Puerto Rico tiene una sociología avanzadísima, pero sin una empresa nacional. No hay ese concepto. No hay un plan nacional. Ahí está. Como Por la dice. propia condición colonial. Sí, perdona, y por la fractura de los partidos también. ¿verdad? Exacto. Y como dice este muchacho que venezolano que estuvo aquí, Rodríguez Oh, sí. Helferstein, Ramírez. Sergio Rodríguez. Sí, amigo. Una de las cosas que él explicó de la diferencia entre entre el occidente y el oriente, que a mí que es una verdad, yo creo que muy aceptada, es que cuando Estados Unidos hace planes económicos o cualquier país occidental, están pensando en los próximos 10 años, los próximos 20 años. En China, ¿qué están pensando? Para los próximos 100 años. Una paciencia de carajo. No están pensando en hacer algo para difusárselo a ellos ahora. Ellos están pensando qué es lo que van a tener mis tataranietos de aquí a 100 años. Sí, señor. Y eso es una gran diferencia en la forma en que la gente visualiza el futuro. Conservaron algo que el occidente ha perdido hace tiempo, la paciencia. Una paciencia histórica. Son más de 5.000 años de paciencia. Sí. Yo recuerdo que cuando Wilma estuvo en Caracas, en su Ah, no. intervención, no te vayas, te queremos aquí, no te vayas. La diva. Hablaste de la ley de cabotaje y la manera tan simple como tú lo explicaste causó un enorme impacto allá, porque nadie sabía que era eso. Es básico para Es entender. básico para entender esto, sí. Es más, hay quien dice que a los puertorriqueños, entre comillas, se les paga por no producir, se les paga para consumir. Y una cantidad de más. Eso es lo que Y ya voy a decir una cosa que es triste, le hago esa pregunta cuando me miro al espejo. Desgraciadamente, entre las personas, como entre los pueblos, entre la libertad y la seguridad, la gente coge la seguridad. El miedo al cambio. Y yo hasta lo entiendo. Por eso, el lema de Dalmau ahora me parece genial. No hay que tenerle miedo a separarnos de Estados Unidos. Hay que aspirar a unirnos al mundo. ¿Qué frase? Eso lo hizo Dalmau, me Sí, encanta. eso siempre hay que enfatizarlo. Nosotros no somos separatistas. Nosotros lo que queremos es unirnos al concierto de todos los pueblos del mundo. Exactamente. Pues yo le doy las gracias a todos ustedes. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias a ti. Un buen diálogo. Buenos días.